Tardes a todos en Francia y buenos días en México. Gracias por acompañarnos al webinar Divorcio, Separación, Fallecimiento, cómo proteger tu patrimonio. A nombre de la Cámara Económica de México en Francia y de la Ventanilla de Asesoría Financiera, les damos la bienvenida y esperamos que esta sesión sea de gran aportación para todas y todos, porque también tenemos varios participantes que se unieron a esta charla y les agradecemos su interés. Antes de presentar a nuestra invitada, queremos hacer una mención especial del objetivo también de esta plática y conmemorar el 8 de marzo, donde celebramos el Día Internacional de los Derechos de la Mujer, su empoderamiento y lugar en la sociedad. Cada día, con nuestras acciones, transformamos las costumbres, tomamos medidas e inspiramos a las demás para crear un mundo sin discriminación de género. Y en la Cámara Económica de México en Francia, celebramos y trabajamos en el empoderamiento de las mujeres. Me permito presentar a las actividades y lo que es en sí la Cámara Económica de México en Francia. Somos un organismo privado de mexicanos independientes que se posiciona como una plataforma de cooperación para integrar profesionistas de sectores diversos, empresas y emprendedores en un contexto de desarrollo económico entre México y Francia. La Cámara mantiene sus operaciones gracias a las membresías y a la organización de eventos para su buen funcionamiento. Y está dividido en 3 unidades de desarrollo: económico, gastronómico y sociocultural, en donde realizamos diferentes eventos para dar apoyo al ecosistema de mexicanos en Francia. Ahora sí, es un placer presentarles a nuestra experta invitada del día de hoy, quien es Karen Mendiola, abogada, ejerce en Derecho Privado, realizó estudios en el TEC de Monterrey en México y después continuó en la Escuela Superior de Comercio de París, en donde realizó un Executive Specialized Master. Por supuesto, obtiene un certificado de aptitud a la profesión de abogado y pasa el examen de la barra. Algunos de sus especialidades son las que vienen mencionadas aquí: análisis y diagnóstico, acompañamiento en sucesiones y donaciones, acompañamiento en procedimientos de control fiscal, en divorcio internacional. Y gracias a toda esa experiencia que ha adquirido, nos va a hablar de este tema que a todos nos interesa para estar bien preparados. Muchas gracias, Karen. Te damos la palabra. Bienvenida. Gracias a todos y a todas por su presencia el día de hoy. Como decías, Geraldina, en viernes no es para todos muy fácil sacrificar un viernes, pero es un tema de suma importancia. Gracias a la Cámara Económica de México en Francia y al Consulado por la invitación para presentar este tema que como comentaba, me parece de suma importancia. Tiene ya algún tiempo que empezamos a organizar la presentación de este tema con la Cámara, Geraldina y Beth, que comentábamos, y que nos parece, bueno, hablo bajo la tutela de la Cámara y del Consulado, pero nos parece un tema bastante crucial. Es decir, que el acceso a la información cuando estamos en situaciones importantes, como puede ser un matrimonio, o situaciones difíciles o complicadas, como puede ser un divorcio o una sucesión, un fallecimiento, el acceso a la información puede ser realmente crucial y la ausencia de información puede tener consecuencias potencialmente graves, ¿no? Entonces, bueno, me presento muy rápidamente porque ya me hiciste el honor de presentarme, Geraldina. Yo soy abogada, mi especialidad inicial es el derecho fiscal internacional y local, obviamente, también. Es decir, todo lo que tiene que ver con impuestos a nivel internacional, que tenga que ver con sucesiones, qué es lo que tengo que pagar como impuestos, dónde los tengo que pagar, mis ingresos que vienen de México, mis ingresos, mis inversiones inmobiliarias, etcétera. Todo tipo de flujo de dinero que causa una tributación o un impuesto, yo me dedico a eso. Sin embargo, como pueden ver en esta lista que hice, también me dedico al divorcio internacional y empecé a interesarme en ese tema y a hacer una especialización en personas y familia y particularmente en divorcio por la gran cantidad de personas que solicitan consejo en este tema, ¿no? Todo lo que tiene que ver con separación, divorcio y problemas de naturaleza familiar. Entonces, bueno, pues me gustaría comentarles muy rápidamente y con el debido respeto al secreto profesional, una anécdota que me hizo empezar a interesar en el divorcio.
rápidamente, tengo una clienta que me contacta hace muchos años, me dice, bueno, quiero que me aconsejes en divorcio. Yo le digo, ¿sabes qué? Yo no me dedico al divorcio. Y me dice, bueno, entonces nada más déjame contarte mi asunto y tú me dices si tienes alguna opinión. Me dice, el papá de mi hijo es un francés. Lo conocí en Chiapas cuando vino de vacaciones, venía 3 meses. En esos 3 meses nos enamoramos, me embaracé. Y al final de su estancia en México me propone irme a Francia para que nos vayamos a vivir pues con nuestro hijo, ¿no? Nos vamos a Francia, nos casamos. Y muy rápidamente su mamá pues no le parece que yo viva ahí, ¿no? Porque este chavo tenía 27 años en esos entonces, ella tenía 32, él no tenía trabajo, vivía con la mamá. Entonces, bueno, a la mamá no le gustó la idea. Y bueno, finalmente este chavo le dice, ¿sabes qué? Te vas a tener que regresar a México porque aquí en Francia los partos son muy caros. Entonces, pues ve a dar a luz allá y cuando des a luz, pues ya te regresas con nuestro hijo, ¿no? Inútil decirles qué pasó después. Ella nunca volvió a escuchar de este chavo hasta que él decide casarse. Pero bueno, como en Francia la poligamia está prohibida, él ya estaba casado, tenía que divorciarse primero. Entonces la contacta, le dice, bueno, pues mira, tú te llevaste a nuestro hijo, eso es un delito, puedes tener problemas por eso, pero pues no te voy a causar problemas, simplemente estoy organizando el divorcio. Lo único que tienes que hacer es pues aceptar el divorcio, pagar al abogado y cada quien por su lado. Entonces, ese fue en el momento que ella me contactó. Me dijo, simplemente quiero saber si no estoy haciendo una tontería. Entonces, ese fue el primer momento en el que yo dije, bueno, este, vamos a investigar de qué se trata este asunto. Y bueno, desde entonces he realizado un sinnúmero de divorcios, sobre todo de franco-mexicanos o franco-América Latina. Y bueno, ese es para contarles el hecho del por qué me empecé a interesar a esta materia y por qué me parece sumamente importante hablar de ello. Entonces, bueno, el objetivo de esta plática, y podemos pasar a la próxima diapositiva, por favor. El objetivo de esta plática no es formar expertos en derecho ni en sucesiones o en matrimonio, regímenes matrimoniales. No, el objetivo, y obviamente tenemos una hora, es muy poco tiempo. Mi objetivo es simplemente cuando alguna de ustedes o alguno de ustedes, porque también hay hombres en la presentación, si alguno de ustedes se encuentra en una situación de este tipo, que tenga el reflejo de pensar cuáles son las prioridades, en qué tengo que pensar, cuáles van a ser mis derechos, a quién puedo acudir para informarme, simplemente contar con ese reflejo y que en alguna parte de nuestra cabeza esté esa información para poder evitar actuar sin disponer de la información adecuada en el momento que se requiera, ¿no? Entonces, bueno, estos temas obviamente son temas muy extensos y pueden ser temas muy complejos. El tema del matrimonio, el tema de la sucesión, el divorcio, son temas que toman capítulos enteros en el Código Civil y que toman tomos y tomos de jurisprudencia. Entonces, mi objetivo, como les dije, no es presentar esos temas de manera exhaustiva, sino simplemente presentar las nociones básicas. Entonces, decidí separarlo en 3 subtemas. El primero va a ser la unión de pareja, y cuando hablemos de unión de pareja vamos a hablar de matrimonio, de pax y de concubinato, que son básicamente las 3 formas en las que yo puedo organizar mi vida de pareja. Vamos a hablar de régimen patrimonial, cuál es mi situación personal, cuál es la situación de mi pareja, las preguntas que pueden presentarse muy frecuentemente. Vamos a comprar un departamento, ¿cómo le vamos a hacer? Después vamos a hablar también de separación y lo vamos a hacer en el mismo orden. Vamos a hablar de separación de una pareja casada, es decir, divorcio. Vamos a hablar de separación de una pareja de pax y separación de concubinos. Y las preguntas que pueden surgir en estos casos es: ¿cómo va a ser el procedimiento? ¿Qué va a pasar con mi casa si me divorcio? ¿Qué va a pasar con mis bienes si me divorcio? ¿Tenemos bienes comunes? ¿Qué le toca a cada quien? ¿Cuáles son mis derechos? Esas son las preguntas más frecuentes. Y finalmente vamos a hablar de fallecimiento. Y bueno, las cuestiones que se pueden presentar en ese caso es: ¿qué pasa si mi esposo o yo fallecemos? Si estoy casada, obviamente. ¿Cuáles son mis voluntades para el día que yo fallezca? Y bueno, he tomado medidas para proteger a mi familia. Entonces, esos van a ser los 3 temas.
como les comento, simplemente con las nociones más básicas y pues con reflejos que tal vez sean importantes en ese tipo de situaciones. Entonces podemos pasar a la próxima, por favor. Entonces, bueno, vamos a empezar con el tema de la unión, que ya presenté de una manera muy general. Y cuando hablamos de unión, una noción esencial es el régimen patrimonial. El régimen patrimonial es un marco jurídico que va a determinar cómo se va a componer el patrimonio en mi pareja, es decir, qué va a ser de mi esposo o esposa y qué va a ser mío y qué va a pertenecer a ambos, cuál va a ser, cuál va a ser el patrimonio que nos pertenece a los dos. También va a determinar cuál es el poder de cada uno de los dos sobre esos patrimonios. Mi poder sobre su patrimonio, sobre el mío y sobre el patrimonio común, en caso de que exista un patrimonio común. Entonces, bueno, eso es en cuanto a la unión y vamos a comenzar por el matrimonio, es decir, todos sabemos una pareja de casados y la pregunta del millón es ¿cuál es mi régimen matrimonial? Y de verdad que es increíble la cantidad de personas que no conocen cuál es su régimen matrimonial, que están casados pero no saben bajo qué régimen están, a qué régimen están sometidos. Entonces, ¿cuál es el régimen matrimonial? Pues simplemente el régimen que yo mismo establecí por contrato. Y si no establece un contrato, mi régimen matrimonial va a ser el régimen legal. En Francia, el régimen legal, o como se le conoce en México, el régimen subsidiario, es la comunidad de gananciales o de adquisiciones. Por su nombre en francés es la communauté d'acquis. Y bueno, es el régimen que básicamente se nos va a aplicar si lo elegimos o si no hacemos ninguna elección y que es el régimen por defecto. Podemos pasar a la próxima, por favor. Entonces, bueno, hago un paréntesis y más que un paréntesis es realmente un punto bastante importante, sobre todo para la mayoría de nosotros, pienso yo, porque se trata del matrimonio internacional. Y cuando digo matrimonio internacional, estamos hablando de una pareja en la que existe cualquier elemento de extraneidad de alguna de las partes o de ambas. Es decir, alguno de los dos o ambos son de nacionalidad extranjera, sin importar la nacionalidad, nos casamos en otro país y después nos fuimos a vivir a otro país, etcétera. Puede ser cualquier elemento de extraneidad o internacional que exista dentro de la pareja. Entonces, cuando yo estoy en una pareja internacional, antes de determinar cuál es mi régimen matrimonial, tengo que preguntarme cuáles van a ser las reglas de derecho internacional privado que se le van a aplicar a mi matrimonio. Me explico y más adelante voy a dar un ejemplo que va a ser un poquito más, que va a aclarar esta noción. Para saber cuál es el derecho aplicable a mi matrimonio, me voy a preguntar en qué fecha llevé a cabo contraje nupcias y vamos a tener que si me casé antes del 92, se va a aplicar a mi matrimonio una jurisprudencia que se llama jurisprudencia Guterres y esa jurisprudencia indica que el régimen o la ley que se le va a aplicar a mi matrimonio va a ser la que yo haya elegido y si no elegí, que es el caso de la mayoría de personas, se va a buscar cuál fue mi voluntad. Es decir, en la mayoría de los casos vamos a buscar cuál fue el primer domicilio en el que yo me instalé después de haberme casado. Y ese va a ser la ley que se le va a aplicar a mi matrimonio. Si me casé entre el 92 y el 2019, se va a aplicar la Convención de La Haya del 78. Esa convención indica que la ley que se le va a aplicar a mi matrimonio va a ser la ley de mi primera residencia en la que yo habité con mi esposo, es decir, nuestra primera residencia común, y en su defecto va a ser la ley de nuestra nacionalidad. Eh, esta convención tiene una particularidad y es la aplicación de la mutabilidad automática del régimen matrimonial. A veces es un término bastante bárbaro, pero significa simplemente que si yo no exprimí por medio de un contrato o de un documento posterior cuál era la ley que yo quiero que se aplique a mi matrimonio, ese régimen puede cambiar automáticamente si yo y mi esposo nos cambiamos de residencia. Y en este caso, la nueva ley aplicable a mi régimen matrimonial va a ser la ley del país a donde yo me vaya a vivir posteriormente. Esto es algo que sucede realmente con mucha frecuencia y les voy a explicar cuál puede ser la consecuencia. El cambio es automático si con mi pareja nos cambiamos a vivir al país de nacionalidad común. Y les voy a dar un ejemplo real. Un francés en pareja con una mexicana
La mexicana toma la nacionalidad francesa, perdón, después de cierto tiempo viviendo en Francia. Entonces, ambos tienen la nacionalidad francesa. A él le proponen un trabajo en Dubái. Ambos se van a Dubái. Se casan allá. Allá el régimen legal y en la mayoría de países musulmanes es la separación de bienes. Entonces se casan bajo el régimen legal dubayota, que es la separación. 3 años después a él se termina su misión y se cambian de nuevo a Francia. ¿Y qué pasa? Que entonces su régimen matrimonial cambia automáticamente al régimen francés, porque ya dijimos que los dos tenían la nacionalidad francesa, ella tenía la doble nacionalidad, él era francés, entonces cambio automático e inmediato del régimen de la separación al régimen de la comunidad de bienes francés. Entonces es un cambio automático. Obviamente ellos no se dan cuenta de esto hasta que deciden divorciarse y en ese caso, bueno, pues cuando ellos pensaban que estaban separados de bienes y que cada quien tenía sus bienes, pues se dan cuenta que finalmente sus bienes son comunes porque su régimen cambió automáticamente e inmediatamente cuando se cambiaron de residencia al país de su nacionalidad común. Entonces es más frecuente de lo que parece y pues ya nos podemos dar cuenta que la consecuencia puede ser grave en caso de divorcio o incluso de fallecimiento. Este cambio automático puede ser también diferido en caso de que se mude la pareja a cualquier otro país que no sea específicamente el país de la residencia de ambos. Otro ejemplo real, una pareja de una mexicana con un francés. El francés es un gran patrón del CAC 40, el CAC 40. Ella no trabaja. Se casan en Francia bajo el régimen de la comunidad, como ya lo indicamos, el régimen legal francés, que es la comunidad de gananciales, en donde los bienes después del matrimonio son comunes. Se casan bajo este régimen y, bueno, por las necesidades profesionales de él, se cambian al Reino Unido. En el Reino Unido y en la mayoría de países anglosajones sometidos al common law, el régimen legal es la separación de bienes también. Entonces, ellos se casan estando en un régimen de comunidad, se cambian al Reino Unido y 20 años después deciden divorciarse. Entonces, ella, que nunca trabajó y creyéndose protegida por la comunidad conyugal por la que se casaron inicialmente, pues finalmente a la hora de divorciarse se da cuenta que su régimen 10 años después cambió de la comunidad conyugal a la separación de bienes. Entonces, ese es otro caso en el que el hecho de no informarse sobre cuál es su régimen y si eventualmente tuvo una mutabilidad automática puede ser catastrófico. Entonces, ese es un aspecto de la pareja internacional que puede ser importante para checar si nosotros tenemos una pareja internacional y sobre todo si cambiamos de país, ¿no? Si estamos viviendo en un país y después nos vamos a vivir a otro, etcétera. Entonces, ¿qué puede ser una solución? Pues hacer una declaración de ley aplicable. Eso está previsto por la Convención de la Haya y también por un reglamento que se aplica actualmente, que les voy a comentar después. Esa puede ser una solución, hacer una declaración de ley aplicable a nuestro régimen para que no seamos sujetos a una mutabilidad que puede tener consecuencias graves. Y bueno, si me casé después del 2019, la ley aplicable a mi régimen matrimonial va a ser, como lo dicta el reglamento 1103, puedo elegir la ley que yo desee, siempre y cuando es la residencia habitual o la ley de mi nacionalidad. Y si no elijo, la ley aplicable va a ser la de la primera residencia habitual en la que me instalé con mi pareja. Entonces, esa ley ya no va a cambiar, ya no va a tener una mutabilidad automática porque es cierto que en este periodo donde se fue aplicable la Convención de la Haya, hubo muchísimo contencioso, muchísimo litigio por el tema de la mutabilidad automática. Entonces, a partir de esta fecha, del 2019, se aplica otro reglamento que da un poco más de seguridad jurídica. Entonces, eso es un paréntesis importante sobre mi situación si yo estoy en una pareja internacional. Adelante, por favor. Y bueno, quiero hablarles del régimen primario. Tal vez a algunos de ustedes les parezca obvio lo que voy a decir, pero constato en mi día a día que no lo es. No lo es para todos. Entonces, el régimen primario es, cuando estamos casados, es un régimen que se le aplica a todos y cada uno de los cónyuges, sea cual sea el régimen matrimonial
que haya elegido la pareja. Entonces, son nociones esenciales y la primera es la independencia financiera. Todos los cónyuges tienen derecho a tener una independencia financiera, abrir cuentas a su nombre, disponer de sus fondos y tienen derecho a una privacidad. Es decir, que yo no le puedo pedir al banco que me informe sobre las operaciones de mi esposo y mi esposo no puede pedir que se le informe de mis operaciones. El uso y disfrute de bienes propios. Yo puedo usar y disfrutar mis bienes como yo lo quiera. Existe una sola excepción, que es la residencia habitual de la pareja y los muebles que se encuentran en la residencia principal. Es decir, que incluso si mi cónyuge o mi esposo es propietario de nuestra casa, él no la puede vender tanto que estemos casados. Y el ejemplo más frecuente es el esposo que se quiere divorciar y que ya tiene otra mujer y pues que se le hace fácil poner la casa en venta para que su esposa se vaya y que pueda venir la nueva novia. O bueno, es un ejemplo que es frecuente, por eso se los comento. Sin embargo, imposible disponer de la residencia principal siempre que los cónyuges estén todavía casados. La independencia profesional. Cada uno tiene derecho a ejercer la profesión que le plazca, tiene derecho a percibir ganancias y disponer de sus ganancias después de haber cumplido con las cargas del matrimonio, porque vamos a ver que en un matrimonio contribuir a las cargas es obligatorio, no como puede ser el caso como vamos a ver más adelante. Entonces, después de haber contribuido con las cargas del matrimonio, una persona puede hacer con sus ingresos lo que quiera. Ahora, algo importante es la noción del límite de la libre disposición. La libre disposición se termina en el momento en que los ingresos que yo percibo los uso para adquirir otro bien o en el momento en que yo los meto a una cuenta de ahorro. Me explico. Yo tengo mis ingresos que percibo todos los meses porque soy asalariada. Recibo mi salario, entonces, después de haber contribuido a las cargas del hogar, yo me puedo comprar bolsas ridículamente caras, puedo comprarme zapatos, puedo llenarme de todos los bienes que yo quiera porque puedo disponer de mi dinero. Sin embargo, en el momento en que yo utilizo ese salario que yo percibo para meterla en una cuenta de ahorro, ese dinero que ya está en la cuenta de ahorro ya no es propio, ya es común. Ese es en el momento en el que, si yo estoy en un régimen de comunidad, mi dinero se vuelve el dinero de la comunidad conyugal y que entonces nos pertenece a mitades con mi esposo. Igualmente, si yo utilizo mis ingresos para comprar un departamento que voy a poner en renta, para comprar un coche, en el momento en que yo invierto ese dinero, ya le pertenece a mi comunidad. Entonces, bueno, noción que es importante saber. Finalmente, el régimen primario también contiene la noción de la solidaridad en deudas del hogar. Es decir, que si yo me endeudo para poder pagar la luz, los gastos de la casa, todo lo que tiene que ver con el hogar, mi esposo es solidariamente responsable de la deuda. Es decir, que el acreedor, la persona con la que tengo la deuda, puede venir a cobrarme a mí y puede venir a cobrarle a mi esposo. Hay dos excepciones, es los gastos excesivos o los créditos para comprar, para hacer compras de temperamento. Por ejemplo, si mi esposo decide que el coche que va a utilizar la familia va a ser un Ferrari y que no tenemos los medios para comprarnos un Ferrari, yo puedo pedirle a un juez que esa deuda no sea solidaria, sino que sea su deuda solamente de él, porque es una compra de temperamento. Y bueno, finalmente otros aspectos importantes en un matrimonio es la presunción de cotitularidad de un contrato de arrendamiento. ¿Qué quiere decir? Que si mi esposo y yo vivimos en un departamento, una casa que estamos rentando y que solamente él aparece en el contrato de arrendamiento, yo soy automáticamente titular de ese contrato, aunque no esté escrito en el contrato. Esa es la presunción de cotitularidad. Entonces, eso vale para el día en que tengamos problemas entre nosotros y que él quiera pues que yo me salga porque yo no aparezco en el contrato. No se puede porque yo soy titular del contrato igualmente. O en caso de que el propietario pues nos quiera dar un preaviso para que dejemos el inmueble, si hace el preaviso a nombre de mi esposo y no mío, ese preaviso es nulo porque yo también soy titular de ese contrato, aunque no aparezca. Y finalmente la presunción de paternidad, que en el caso de un matrimonio se presume que el hijo que yo conciba o que dé a luz es hijo de mi esposo, y en ese caso, pues obviamente mi esposo no tiene que llevar a cabo formalidades de reconocimiento
para establecer la filiación, sino que la filiación se establece automáticamente, lo cual no es el caso en las otras figuras jurídicas, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, podemos ir adelante, por favor. Entonces, terminamos con el tema del matrimonio y con los aspectos que me parecen importantes de saber, y vamos a pasar con el PACS. El PACS, bueno, ya sabemos todos qué es un contrato entre personas del mismo sexo o sexo diferente para organizar una vida común. Ese contrato se lleva a cabo por medio de una convención notarial o por instrumento privado, que es la mayoría de los casos, es decir, la pareja llena un formulario CERFA que da a la autoridad competente, y en ese caso pues ya se registra el contrato. Ese contrato, convención, define las modalidades de ayuda mutua que nos vamos a deber mi pareja de PACS y yo. Y si no definimos en el contrato cuál es la proporción, la ayuda va a ser proporcional a la facultad de cada uno de nosotros, como es el caso del matrimonio. Si no lo definimos, va a ser proporcional a las facultades de cada uno. Idealmente, ese contrato debe comprender la noción de ayuda material para evitar problemas en caso de ruptura. Y les cuento un ejemplo real. Una pareja de PACS deciden comprar un departamento. Bueno, uno de los novios, pareja de PACS, engaña al otro, se enojan y pues obviamente deciden separarse. Entonces, había uno de los dos que contribuía mucho más al reembolso del préstamo que sirvió a comprar el departamento. Entonces, al momento de separarse, esta persona que contribuyó de manera más importante para pagar el préstamo, pide al juez que se le devuelva el dinero que puso de más. Entonces, después de un procedimiento largo y sinuoso, la sentencia determina que no hay lugar a reembolsarle ninguna suma porque el dinero que puso de más era simplemente la contribución a las cargas del hogar proporcionales a su facultad, porque resulta que él ganaba 4 veces más que su pareja de PACS, y entonces era normal que él contribuyera más a la carga del hogar. Entonces, puede ser interesante en caso de que, sobre todo en caso de que haya una disproporción en los ingresos o que pues sí, que se quiera tener la situación más clara, que se defina qué comprende la ayuda material, porque en este caso, si este ejemplo que les doy, si se hubiera definido que la ayuda material no comprende los gastos para una compra inmobiliaria, bueno, pues no hubiera habido esta cuestión, ¿no? Y bueno, en el PACS existen 2 regímenes patrimoniales. Es la separación, como en el matrimonio, es decir, en la separación van a existir 2 masas patrimoniales, la masa que le corresponde a uno, la masa que le corresponde al otro, y en caso de separación cada quien se va con sus cosas y no hay ningún problema de indivisión o de comunidad. Existe entonces la separación y existe la indivisión. La indivisión quiere simplemente decir que en caso de que la pareja adquiera un bien, que sea mueble, inmueble de cualquier tipo, cada uno de los dos va a ser propietario de una parte, y si no se indica qué proporción, va a ser 50 y 50. Entonces, en el PACS, separación de bienes o indivisión, 2 regímenes y eso es todo. Bueno, si no se precisa en el contrato a qué régimen se quiere someter una pareja, el régimen por defecto o el régimen legal va a ser la separación. Y bueno, en caso de que se elija la indivisión en una pareja de PACS, es interesante hacer una convención de indivisión. Una convención de indivisión es un documento en el que nosotros vamos a precisar todas y cada una de las cláusulas que van a servir a gestionar nuestros bienes en caso de separación. Obviamente cuando uno se empieza a vivir en pareja o está organizando su vida con su novio o su pareja, no pensamos en la separación, pero puede ser importante para un futuro. Adelante, por favor. Y bueno, finalmente hablando del PACS, el PACS es un modo de organización de vida común que tiene gran libertad para la pareja, pero existen ciertos límites. La ayuda mutua y material entre pareja de PACS es obligatoria. Cualquier cláusula que limite la libertad para revocar el PACS o para demandar reparación de daños es nula. Quiere decir que yo no puedo poner en mi convención de PACS que mi pareja o yo no tenemos derecho a
a terminar el PAX. Y quiere decir que tampoco puedo prever que no me puede pedir reparación en caso de que yo cause un daño. Tampoco existe la presunción de cotitularidad del contrato de arrendamiento del que hablamos hace rato, es decir, que si yo vivo en PAX y que solamente mi pareja tiene la titularidad del contrato de arrendamiento, en este caso él me puede pedir que vaya cuando sea, ¿no? Porque no existe la noción de la cotitularidad. Y finalmente tampoco existe la presunción de paternidad. Si yo concibo o tengo un hijo con mi pareja de PAX, no se presume que es de él, sino que mi pareja va a tener que llevar a cabo la formalidad de reconocimiento para que se establezca la afiliación. Adelante, por favor. Y bueno, finalmente, para terminar con el tema de la unión, hablamos del concubinato. El concubinato es una unión de hecho, es decir, simplemente dos personas que deciden vivir juntas sin ningún contrato, sin ningún compromiso. La pareja, para que sea reconocida como una pareja de concubinos, tiene que tener un carácter estable, pueden ser de sexo distinto, del mismo sexo. Y bueno, pues tenemos que el derecho que rige al concubinato es realmente muy escaso. Es esencialmente jurisprudencial, es decir, que las pocas disposiciones que existen en materia de concubinato han sido emitidas a través de sentencias que son fuente de las reglas que se pueden aplicar a problemas que surjan en materia de concubinato, pero no existe, por ejemplo, como es el caso para el matrimonio, para el PAX, un capítulo del Código Civil que determine cuáles son las reglas aplicables al concubinato. Hay muy pocas disposiciones legales, se rige más que nada por la jurisprudencia, y una pareja en concubinato puede ser bastante complicado en caso de conflicto, porque esta jurisprudencia de la que les hablo muchas veces es divergente, es decir, que una corte ya pudo haber emitido una sentencia para un caso en un sentido y para otro caso similar, otra corte dijo algo completamente diferente. Entonces, bueno, eso puede ser una fuente de inseguridad que es importante saber cuando se tiene la intención de vivir en concubinato. Y bueno, las implicaciones patrimoniales en el marco de un concubinato. Un concubino no puede obligar a su concubino a participar en las cargas del hogar, como ya vimos que es el caso en un PAX y en un matrimonio. Es decir, que si yo vivo con mi pareja de hecho y que yo soy la que paga todo, no le puedo pedir a un juez que lo obligue. Y paralelamente, si mi concubino o yo participamos de más en la vida de nuestra pareja, bueno, pues tampoco puedo pedir el reembolso porque ya dijimos que la participación de cada uno es libre y no están obligados. Entonces, si yo participo más, de ninguna manera puedo pedir que se me reembolse en caso de ruptura. El principio de solidaridad pasiva que vimos en el matrimonio no existe, es decir, que cada uno tiene sus propias deudas y que si el día de mañana mi concubino se endeuda para comprar X o Y, así sea un gasto para el hogar, el acreedor, es decir, la persona al que se le deba esta cantidad, no puede venir a buscarme a mí porque yo soy la concubina. Entonces, la solidaridad no existe entre concubinos y cuando una pareja de concubinos adquiere un bien, sobre todo de naturaleza, perdón, inmobiliaria, se hace, sea por indivisión o por medio de una sociedad civil inmobiliaria. Entonces, porque pues obviamente también cuando se está en concubinato, también una pareja puede comprar un bien inmueble. Adelante, por favor. Y bueno, terminamos con el tema de la unión y pasamos al tema de la separación. Y como lo comenté hace rato, vamos a comentarlo en el mismo orden. La separación de cónyuges, es decir, de matrimonio, la separación de pareja de PAX y finalmente vamos a hablar de la separación de concubinos. Y bueno, cuando hablamos de separación de cónyuges, es decir, de un divorcio, la primera noción en la que debemos tener en cuenta es que un divorcio se puede llevar a cabo ya sea de manera contractual o de manera judicial. Un divorcio contractual es aquel en el que la pareja está de acuerdo con la mayoría de los términos, es decir, están de acuerdo en el principio de la separación, ambos quieren separarse y están de acuerdo en todo o en la mayoría de las consecuencias del divorcio, la repartición de los bienes, la autoridad parental que conocemos como patria potestad si existen hijos, la residencia y visitas, es decir, la guardia y custodia, la pensión, etcétera. Están de acuerdo en todo o en la mayoría
Es un procedimiento que es breve, menos traumático, tiene un costo inferior, no está sujeto a los plazos de audiencias en los tribunales. Cuando del otro lado un divorcio judicial es un procedimiento contencioso, entonces por naturaleza es un litigio, los cónyuges tienen desacuerdos sobre, en general, sobre varios puntos, porque cuando se existe uno o dos puntos en los que no están de acuerdo, en general entre los abogados se puede llegar a un acuerdo. Entonces un divorcio judicial es un poco más pesado, digamos, psicológicamente y bueno, también es mucho más largo, y en este tipo de procedimientos el juez va a determinar cuáles son las consecuencias patrimoniales y familiares en las que no hay acuerdo entre los cónyuges. Y bueno, el riesgo es que el juez tome una decisión que no le conviene ni a uno ni a otro, ¿no? Es la famosa frase que más vale un mal acuerdo que un buen procedimiento, ¿no? Adelante, por favor. En materia de divorcio también tenemos la noción de divorcio internacional. Vamos a ver que en divorcio va a ser mucho más complejo porque cuando vimos el matrimonio, la cuestión es de determinar cuál es la ley aplicable a mi matrimonio. Lo voy a determinar en función de la fecha y voy a aplicar la convención o el tratado que sea aplicable y ya lo sé. En materia de divorcio es un poco más complejo porque para empezar voy a tener que determinar cuál es la autoridad competente para mi divorcio. Es decir, si me estoy divorciando, la primera pregunta es, ¿ante quién voy a divorciarme? Si yo me casé en México y me estoy divorciando en Francia, ¿me puedo divorciar en México? ¿Me puedo divorciar en Francia? ¿Me puedo divorciar en ambos? ¿Ante quién voy a acudir para presentar mi demanda de divorcio? O si no es contencioso, ¿ante quién voy a... ¿Ante qué abogado puedo acudir para que lleve a cabo mi divorcio? Entonces, la primera cuestión va a ser la autoridad competente, que no es lo más complicado. La segunda cuestión va a ser la ley aplicable al divorcio, que como ya lo dijimos en el tema de matrimonio, vamos a tener que determinar cuál va a ser la ley que se le va a aplicar al procedimiento de divorcio. Y tenemos que, en este tema, los diferentes efectos del divorcio van a tener la aplicación de una convención, tratado o derecho interno diferente en función del tipo de consecuencia. De verdad, esto es muy técnico y de verdad que no es necesario que lo sepan, porque en el momento que ustedes se encuentran en una situación de divorcio internacional, su abogado va a tener que determinarlo. Entonces, ¿por qué me parece importante comentarlo de todos modos? Porque en el momento en el que ustedes se encuentran en esta situación, tienen que asegurarse de que la persona que ustedes consulten para que les guíe o les dé consejo en su divorcio, tiene que saber aplicar todos esos tratados y convenciones de manera óptima, porque si ustedes se divorcian con un abogado que aplicó la ley francesa a todas las consecuencias de divorcio, cuando no era el caso, pueden encontrarse con un divorcio nulo por falta de aplicación de la ley que tenía que aplicarse, ¿no? Entonces, esa es la importancia de tener en cuenta que existen diferentes convenciones o tratados que van a determinar cuál es la ley aplicable a los diferentes efectos de mi divorcio y que se tiene que saber, o sea, no lo tienen que saber ustedes, pero tienen que saber que existe para que se aplique y que eventualmente su abogado les explique qué es lo que está haciendo, cómo lo está haciendo y que efectivamente el día de mañana, si ustedes tienen que, por ejemplo, el caso más común es la ley aplicable a los efectos de la sentencia o del tipo de divorcio que elijan. Si yo me casé en México y me vengo a divorciar a Francia, tengo que asegurarme que mi divorcio francés sea eficaz en México, porque si yo me voy a vivir a México y que me quiero volver a casar, pues si no es eficaz el divorcio que yo hice en Francia, no me voy a poder casar en México porque en México sigo divorciada. Entonces, esa es la importancia de asegurarse de que el derecho internacional privado está aplicado de la manera correcta para mi divorcio. Adelante, por favor. Y bueno, las cuestiones más comunes que nos pueden surgir cuando estamos confrontados a un divorcio, ¿qué va a pasar con mi patrimonio? Y tal vez ya entendimos en esta etapa que la cuestión que se va a presentar va a ser cuál es mi régimen matrimonial. Si yo estoy casada en un régimen de comunidad, como es el caso de la mayoría de personas que se casan bajo el régimen legal, ya dijimos que es la comunidad de gananciales o la communauté d'acquis. ¿Qué va a pasar? Pues si estoy casada bajo ese régimen, es mi régimen que me va a determinar a quién le corresponde qué de nuestro patrimonio y de qué manera se va a repartir. Entonces, ¿qué va a pasar con mi patrimonio?
régimen matrimonial me lo va a decir. ¿Cuáles son mis derechos? Y en esta cuestión voy a citar algunos de los, digamos, de las cuestiones en las que podemos pensar cuando nos estamos divorciando y que nos preguntamos, ¿a qué tengo derecho? ¿Qué puedo pedir? La primera noción es la reparación de daños y perjuicios, y esta noción es una noción de derecho común. ¿Qué quiere decir? Que no es una noción específica del divorcio, es una noción universal. Que se puede presentar en cualquier tipo de cuestión, no solamente en un divorcio. Y nace o surge de una disposición del Código Civil que nos dice que toda persona que cause un daño está obligado a repararla. Entonces, si en mi divorcio yo sufrí un daño causado por mi pareja, la primera cosa en la que puedo pensar, o la primera noción que yo puedo tener, es la reparación de daños y perjuicios. No es sistemática y no es tampoco como fácil pedirla y que se me otorgue, pero si existe la noción de un daño que yo sufrí a causa de mi cónyuge, es algo en lo que podemos pensar. Un ejemplo es jurisprudencia, ese no es un caso mío. El esposo que está casado con su esposa le hace creer pues, que está tratando de tener un hijo, y sin embargo, todo este tiempo ella toma un método anticonceptivo y pasan los años, se vuelven ya pues, de una edad avanzada y él se da cuenta que pues, simplemente ya no quería tener hijos. Entonces, se divorcian, él, perdón, le pide reparación de daños y perjuicios y el juez se los concede porque efectivamente considera que sufrió un daño irreparable además, porque pues ya no estaban en edad de tener hijos. Entonces, esa puede ser una noción de daños y perjuicios. Otra jurisprudencia que es muy común para otorgar daños y perjuicios es el esposo que engaña o humilla repetidamente a su esposa y que es que todo el mundo lo sabe, que la engaña, etcétera. La esposa pide reparación de daños y perjuicios por daño moral y también casos en los que se les ha concedido. Entonces, esa es la primera noción, reparación de daños y perjuicios. Existe la noción de la prestación compensatoria, que tiene como objeto compensar la disparidad de nivel de vida entre los cónyuges después del divorcio. Es decir, yo estoy casada, tengo un cierto nivel de vida. Después del divorcio, como mi cónyuge era el que tenía ingresos más importantes, pues yo me voy a quedar con un nivel de vida mucho más bajo. Entonces, en ese caso, se puede atribuir una prestación compensatoria. El monto lo decide el juez o es de mutuo acuerdo, y en ese caso son los abogados que calculan cuál es el monto que habría podido fijar un juez. Y ese monto se define de acuerdo a varios criterios que pueden ser la situación presente y futura de ambos cónyuges, la edad de cada uno, el estado de salud, cuánto tiempo duró el matrimonio, cuál es la situación profesional de cada quien y la evolución que puede tener cada uno, los sacrificios durante el matrimonio. Por ejemplo, el caso más común es la mujer que deja su trabajo durante 3, 5 años o para siempre, y que lo hace para ocuparse de su casa, y en ese caso es un sacrificio que hace en favor de la pareja y de la familia. Los ingresos, el patrimonio de cada uno, son elementos que toman en cuenta para determinar ese monto. La contribución al cuidado y a la educación de los hijos también es, en ese caso, es la pensión alimenticia que conocemos en México. El deudor casi siempre es el padre que no se queda con la residencia de los hijos. Es decir, que si mis hijos se quedan conmigo y no con su papá, yo voy a ser la acreedora de la pensión alimenticia la mayoría de las veces. No es una regla, pero es en general como es atribuida la pensión alimenticia. Y finalmente la atribución preferencial del domicilio conyugal, que bueno, es anecdótico, pero puede ser útil. En general, los papás no quieren, cuando se tienen hijos, los papás no quieren que sus hijos cambien de casa. Entonces en general la persona que se queda con la residencia habitual de los hijos pide la atribución preferencial para que pueda vivir sus hijos en la misma casa que han crecido, ¿no? Y bueno, finalmente un comentario referente a las consecuencias fiscales. Sabemos que a partir del año en que se pronuncia el divorcio, la declaración de ingresos para fines fiscales se hace de manera separada y se termina la solidaridad fiscal entre los esposos. Es decir, que el fisco ya no va a poder venir a buscar a cualquiera de los dos esposos por una deuda fiscal que le pertenece solamente a uno. Adelante, por favor.
Bueno, terminamos con el tema de separación y vamos a abordar el tema del fallecimiento. El tema del fallecimiento, la primera cuestión que debemos saber es que en el momento en que ocurre un fallecimiento, la transmisión de mi patrimonio se va a llevar a cabo de dos maneras. Ya sea yo hice un testamento o escribí disposiciones testamentarias de alguna forma, y en ese caso mi patrimonio se va a transmitir de la manera en que yo lo definí, o si no tomé ninguna disposición, si no escribí un testamento, si no otorgué un testamento, la sucesión se va a llevar a cabo de manera legal, es decir, va a ser la ley que va a determinar qué va a pasar con mi patrimonio, a quién se le va a haber atribuido. Y bueno, en ese caso es importante preguntarse si tengo voluntades específicas, qué es lo que yo quiero que pase con mi patrimonio, si las disposiciones legales me convienen y en ese caso, pues tal vez lo deje así, o si yo quiero tomar disposiciones específicas. Y eso es muy importante, sobre todo cuando estamos en presencia de una familia recompuesta. El caso más común es una persona que tiene hijos con un primer matrimonio, con un esposo que tal vez tiene ingresos muy importantes y enseguida vuelve a tener hijos, pues con una pareja que no es el caso, ¿no? Y en ese caso, pues resulta que tal vez esta persona quiere disponer que para el día de su fallecimiento, pues se le atribuya una parte más importante a sus hijos del segundo matrimonio, porque sabe que los hijos del primer matrimonio, pues ya van a estar beneficiados del lado de su papá, ¿no? Porque dijimos que pues tiene ingresos más importantes. Entonces, familia recompuesta puede ser muy importante prever disposiciones para el fallecimiento. Cuando se tienen hijos con capacidades diferentes también es un caso muy frecuente en el que tal vez queremos beneficiar de manera más importante al hijo que tiene capacidades diferentes, o también cuando no tenemos descendencia alguna, porque vamos a ver más adelante que cuando no tenemos descendencia, la transmisión de nuestro patrimonio va a tener un costo fiscal muy elevado. Y bueno, volvemos con el tema de la sucesión internacional. Y hablamos de sucesión internacional cuando existe, otra vez, un elemento de extrañidad en mi sucesión. Es decir, el fallecimiento ocurrió en el extranjero, tengo beneficiarios o herederos en el extranjero, o tengo bienes que están en varios países, ¿no? También es una noción que se percibe en el sentido largo del término, para determinar que es una sucesión internacional. Entonces, las cuestiones de una sucesión internacional van a ser: ¿cuál va a ser la ley aplicable a mi sucesión, otra vez? ¿Y cuál va a ser el régimen fiscal? Porque en este caso tenemos que una sucesión, sobre todo en Francia, es objeto de un impuesto. Y bueno, rápidamente vamos a comentar que en una sucesión internacional, la ley aplicable se va a determinar simplemente con un reglamento europeo, es el reglamento 650, aplicable desde el 2012. Y ese reglamento dice que la ley aplicable a una sucesión va a ser la ley de la última residencia habitual del difunto. Es decir, que si mi última residencia antes de mi fallecimiento fue Francia, la ley aplicable va a ser la ley francesa. No estoy hablando del régimen fiscal, por el momento estoy hablando solamente de la ley aplicable. En México, el Código Civil de cada estado es el que va a determinar cuál es la ley aplicable a la sucesión de una persona. Tenemos una diferencia de principios. En Francia se aplica el principio de la universalidad o de la unidad, que quiere que si yo fallezco, la ley que se le aplique a mi sucesión va a ser la misma, sea donde se encuentren mis bienes. Es decir, que mi último domicilio fue Francia, todos mis bienes van a estar sometidos a la ley francesa, así se encuentran en México, en China, en Francia, en donde sea, la misma ley se les va a aplicar. En México practica la fragmentación en derecho internacional privado, lo cual quiere decir que México considera que si yo fallezco, la ley aplicable a mi sucesión va a ser la ley donde se encuentren los bienes. Es decir, mi departamento en Francia se le va a aplicar la ley francesa, mi departamento en China se le va a aplicar la ley en China, y así sucesivamente. Entonces, bueno, les comento esto porque eso puede ser causa de conflicto de leyes. Entonces, en esa cuestión es importante también determinar cuál es la ley que se le va a aplicar a su sucesión y que se lleve a cabo de manera apropiada, es decir, que lo lleve a cabo un profesional, pues
competente en esta materia. Y les voy a explicar por qué puede ser importante la ley aplicable a su sucesión. Simplemente un comentario, pues, ¿cuál es una solución para que la ley aplicable a mi sucesión no sea aleatoria? Pues puedo otorgar un testamento en el que defina las disposiciones que yo quiero, mis últimas voluntades, y en el mismo testamento yo indique cuál es la ley que quiero que se le aplique a mi sucesión, para que no haya alea. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces les comentaba, ¿cuál es la importancia de determinar y de saber cuál va a ser la ley aplicable a nuestra sucesión? Y les voy a dar dos ejemplos muy simples que les van a hacer comprender. En derecho mexicano, un concubino tiene derechos sucesorios. Los únicos requisitos es que hayan tenido una vida común de por lo menos 5 años o que hayan tenido hijos comunes. En México, entonces, un concubino hereda de su concubino. En Francia no, en Francia un concubino no tiene absolutamente ningún derecho sucesorio, es decir, que si mi concubino fallece y no tomó ninguna disposición en mi favor, yo me quedé sin nada. Entonces, eso es una cuestión de ley aplicable. Si yo pensaba que a mi sucesión se le va a aplicar el derecho mexicano y que estoy protegiendo a mi concubino de esa manera y que finalmente se determina que es el derecho francés que se le va a aplicar, bueno, pues problema, ¿no? En derecho mexicano también existe el principio de la libre disposición testamentaria, es decir, que yo puedo dejar mis bienes a quien me plazca. Si yo le quiero dejar, no sé, 100% de mi herencia a mi amante, lo puedo hacer y nada me lo impide. Hay simplemente dos límites: la obligación alimenticia a mis hijos, y es un límite muy realmente anecdótico, porque la obligación alimentaria a la que yo estoy obligada en caso de sucesión para mis hijos tienen que ser menores o incapaces, o a mi cónyuge o mi concubino, y tiene que ser incapaz y en estado de necesidad. Entonces, bueno, podemos decir que la libre disposición en el derecho mexicano tiene pues sí, es bastante importante. En derecho francés, la disposición testamentaria está limitada por la reserva hereditaria en favor de los hijos. Es decir, que yo no puedo disponer de mi patrimonio como yo lo quiero. Y un ejemplo, porque bueno, existen diferentes casos, pero si yo tengo 2 hijos, la reserva hereditaria va a ser de 2/3, es decir, que si yo tengo una masa sucesoral de 100, yo no voy a poder disponer de esos 100. 2/3 los tengo que reservar para mis hijos. Y tengo 1/3 del que yo puedo disponer libremente y se lo puedo dejar a quien quiera. Pero esos 2/3 no los puedo tocar. Entonces, eso nos da una idea de por qué es importante la ley aplicable en derecho mexicano y derecho francés. Pero obviamente, si hay otros países envueltos, podemos también tener otras cuestiones que sean importantes. Próxima diapositiva, por favor. Y bueno, terminamos con el tema jurídico de la sucesión para pasar al tema fiscal. Francia y México no tienen convención fiscal en materia de sucesiones. De hecho, México no tiene ninguna convención fiscal en materia de sucesiones, y Francia tiene muy pocas, tiene 30 tal vez, un poquito más, lo cual es muy poco. No es muy común. Entonces, cuando no existe una convención fiscal, las reglas aplicables son las reglas de derecho interno. Y en derecho interno francés, es decir, para todos aquellos que somos residentes fiscales franceses, en derecho francés se van a hacer una distinción: 2 casos. Ya sea el difunto está domiciliado en Francia, y en ese caso todos los bienes que él deje van a ser sujetos a impuestos en Francia. Y el otro caso es en el que el difunto no está domiciliado en Francia, es decir, se encuentra en cualquier otro país, pero no en Francia. En ese caso van a haber también dos posibilidades. Si el difunto está fuera de Francia y el beneficiario está en Francia, todo lo que reciba este beneficiario que está en Francia va a ser sujeto a impuestos en Francia. Y el otro caso es el difunto que se encuentra fuera de Francia y el beneficiario que se encuentra también fuera de Francia, es decir, nadie está en Francia. En ese caso, solamente los bienes que el difunto deje en Francia van a ser sujetos a impuesto. Es decir, el caso de el difunto que estaba en México con su hijo beneficiario en México, y ese difunto le deja un departamento que él tenía en Francia. En ese caso, los impuestos van a ser debidos por el departamento que se le deje
y que se encontraba en Francia. Próxima diapositiva, por favor. Y bueno, en Francia los impuestos sucesorios son bastante elevados, en Europa de los más elevados. Son calculados de acuerdo al parentesco y pueden haber reducciones fiscales en favor de algunos miembros de la familia. Por ejemplo, el ejemplo más común es obviamente la herencia que se le deja a los hijos, ¿no? Entonces, en línea directa, ya sea descendiente o ascendiente, la tasa que se va a aplicar es esta que ven aquí en la diapositiva. Se dan cuenta que muy rápido se llegan a tasas importantes, 20% a partir de 15,000 euros. 15,000 euros no es nada. A partir de ese monto ya tienen una tasa muy importante. Entonces, los herederos, es decir, los ascendientes o descendientes en línea directa, tienen, tienen el beneficio de una reducción fiscal de 100,000 euros por cabeza y por cada 15 años. Entonces, una de las maneras más comunes y más simples de empezar a preparar la sucesión en materia fiscal, es decir, preparar el hecho de que a la hora de mi fallecimiento mis hijos no tengan que pagar tantos impuestos, es empezar a donar mi patrimonio por montos de 100,000 euros, o bueno, el monto que yo tenga previsto, para poder beneficiar de esa reducción que se da cada 15 años y que en el momento de mi fallecimiento pues ya no haya toda la masa patrimonial a transmitir y que sea en ese caso más caro, ¿no? Entonces es una de las, no es la única obviamente, pero una de los métodos más fáciles y comunes para reducir la imposición en caso de sucesión. Próxima, por favor, diapositiva. Y ahora vemos el caso, por ejemplo, que les comentaba hace un rato, de una sucesión en favor de un concubino o de cualquier pariente, perdón, más allá del cuarto grado. Es decir, estamos hablando de primos y más lejano. Si yo le dejo una herencia a mi concubino o a un pariente de más allá del cuarto grado, desde el primer euro se le va a cobrar 60% de impuestos, lo cual es una tasa ridículamente alta. Quiere decir que si yo le dejo a mi concubino 100,000 euros, en impuestos va a pagar 60,000 y se va a quedar con 40. Entonces, una razón muy importante para prever la sucesión en caso de que no tenga yo descendencia. Y bueno, bueno, sí, existe una reducción fiscal también en favor de los parientes más allá del cuarto grado o sin parentesco, que es de 1,500 euros. O sea, y finalmente, me gustaría comentar 3 puntos que no, bueno, son ajenos a los temas que ya acabamos de ver, pero que se me ocurrieron un poco más de última hora por asuntos en los que he tenido recientemente. Entonces, mucha atención con sus inversiones en el extranjero. Muchos de nosotros somos dados a decir, bueno, mexicanos somos dados a decir, quiero tener un bien inmueble en México, lo quiero rentar y después tal vez me vaya a vivir para mi jubilación allá. Entonces muchos somos dados a querer tener un bien en México y ponerlo a trabajar. Si es un bien inmueble, rentarlo o tal vez una inversión financiera, porque en México tal vez la tasa es más alta. Entonces, mucho cuidado porque todo ese tipo de inversiones necesita una planeación fiscal y muchas veces cuando no lo hacemos, nos damos cuenta ya cuando el fisco viene a tocar a nuestra puerta para pedirnos explicaciones, ¿no? Tengo conocimiento de que tienes una cuenta en México y en esa cuenta recibes pues la renta, ¿no? Recibes, no sé, 200 euros al mes y pues explícame de qué se trata, ¿no? Y en ese caso pues puede ser ya demasiado tarde porque en ese caso ya voy a estar debiendo no solamente los impuestos, pero también las multas, recargos, etcétera. Entonces, cuidado cuando realizan inversiones en el extranjero, la falta de planeación fiscal puede tener consecuencias graves. También la declaración de cuentas en el extranjero, muchos también podemos tener cuentas en México o bueno, en cualquier otro país. Y bueno, a veces somos dados a pensar, pues no la declaro porque de todos modos no tengo nada en esa cuenta, ¿no? O está en un banco que no tiene sede
o no tiene sucursal en Francia, entonces pues nunca se van a dar cuenta. Es muy importante declarar todo tipo de cuentas de ahorros, seguros, cuentas de cheque, lo que sea, cualquier tipo de cuenta. No implica el pago de impuestos, porque el hecho de tener cuentas en el extranjero no genera impuestos, pero sí puede generar multas en caso de no declaración. Y finalmente, también mucho cuidado con inversiones en productos de fiscalizantes, como se le llaman aquí en Francia. De verdad que si ustedes están pensando en hacer una inversión en producto de fiscalizante que se trate de seguros, de bienes inmuebles, Pinel, etcétera, pues tengan mucho cuidado de estar bien informados. No siempre corresponde una inversión a todos los tipos de familia o de patrimonio. Entonces, mucho cuidado. Muchas veces se nos ofrecen ese tipo de productos con el fin de que compremos y no siempre es adaptado a nuestro patrimonio. Entonces, últimos puntos que quisiera compartir con ustedes. Y última diapositiva, por favor. Entonces, bueno, podemos decir en resumidas cuentas, y bueno, una disculpa porque se movieron mis cuadritos, pero bueno, podemos leer la información. Podemos decir en resumidas cuentas que si quiero organizar mi vida en pareja, voy a elegir una figura jurídica que corresponda a mis objetivos y a los objetivos de mi pareja. Me voy a informar sobre cuáles son los diferentes regímenes patrimoniales y voy a saber de qué se trata cada uno. Por lo menos voy a tener una noción de lo que se trata. En la medida de lo posible voy a definir con mi pareja de qué manera vamos a participar cada uno en las cargas, ya dijimos por qué es importante. Y también idealmente voy a definir con mi pareja de qué manera vamos a adquirir la propiedad. Si tenemos planeado comprar un departamento, cómo vamos a contribuir cada quien, cómo lo vamos a distribuir en caso de problema, de separación, etcétera. Y también voy a considerar la pertinencia de elegir la ley aplicable a mi matrimonio en caso de que mi pareja sea internacional y que yo decida o que sea una pareja nómada, que esté viviendo en un país y que tengamos planeado vivir en otro país, etc. Si ya estoy en pareja, me aseguro que conozco mi régimen matrimonial para empezar, que sé a qué régimen estoy sometido. Me aseguro de que ese régimen corresponda todavía a la realidad de mi pareja, es decir, tal vez nos casamos hace 30 años, ambos éramos profesión liberal o independientes, comerciantes, y nos casamos bajo la separación, y que hoy en día estamos jubilados y que tal vez el régimen que nos conviene más ahora es la comunidad. Entonces, si estoy ya casado, me aseguro de saber cuál es mi régimen y que ese régimen todavía corresponde a la realidad de mi pareja. Si tengo una pareja internacional, ya lo dijimos, me informo sobre la ley aplicable a mi régimen y me aseguro que no haya yo sido objeto de una mutación automática de mi régimen. Si dejé mi profesión, y esto es súper común, si dejé mi profesión para ocuparme del hogar o de mis hijos, organizo con mi pareja una manera de protegerme en caso de que nos divorciemos. Eso de verdad que no ocurre con frecuencia y es muy importante porque yo lo veo siempre, desafortunadamente, ya en caso de divorcio, y es desafortunado porque la mujer que sacrificó su carrera para ocuparse de sus hijos, lo cual es muy importante, en general, pues tiene condiciones mucho más desfavorables y por eso es importante preverlo. Llevo una organización adecuada y esto parece obvio, pero guardo mis documentos importantes, tengo mi información organizada, le informo a personas de mi confianza sobre mi patrimonio por si algo me llega a suceder, pues que esa persona de confianza sepa qué es lo que yo tengo y qué es lo que yo deseo. Si tengo bienes propios anteriores al matrimonio o que recibí por herencia o por donación, me informo antes de venderlos. Si estoy en un régimen de comunidad, y esto puede causar problemas, si estoy en un régimen de comunidad y que me dejaron una herencia o que me hicieron una donación mis papás, por ejemplo, antes de venderlo, tengo que informarme sobre la manera, porque si yo vendo ese bien que recibí por herencia y que después con ese dinero invierto en un departamento, ese dinero que era propio, porque lo recibí por herencia, va a pasar a ser común, es decir, es un dinero que pasa de ser mi propiedad a ser propiedad de mi esposo y mío. Entonces, bueno, si eso es lo que quiero, pues claro, lo vendo sin ningún problema. Pero si yo quiero que ese dinero que me transmitieron mis papás por herencia, por donación, o que yo ya tenía antes del matrimonio, si quiero que siga siendo mío, entonces me informo antes de venderlo para que lo venda y que siga siendo un bien propio y que no pase a ser un bien común. Si me separo, bueno, consulto a mi propio abogado y no al abogado de confianza de mi cónyuge.
un ejemplo real. Me informo sobre mis derechos antes de firmar cualquier tipo de acuerdo. Si estoy en periodo de separación, evito hacer inversiones si estoy en una comunidad, porque ya dijimos que si yo invierto, me estoy separando, me quiero salir de la casa, entonces me compro un departamento. Si estoy en un régimen de comunidad, ese departamento va a ser también de mi esposo. Entonces, en periodo de separación evito hacer inversiones, invertirme mi dinero en cualquier tipo de bien, que sea inmobiliario o mobiliario. Si mi pareja es internacional, me informo sobre la jurisdicción competente y la ley que se le va a aplicar a mi divorcio y cuáles van a ser las consecuencias. Ya vimos cuál es la importancia. Si elijo un divorcio por mutuo acuerdo, me aseguro que ese divorcio pueda circular si es necesario. Ya dimos el ejemplo, si yo me casé en México, me divorcio en Francia y que voy a regresar a México, tal vez es importante que yo me asegure que mi divorcio francés va a tener eficacidad en México. Actualizo las cláusulas de beneficiarias de mi contrato. Muchas veces tenemos contratos de seguro de vida o contratos de nuestra empresa, de lo que le llaman prévoyance, en el que si yo fallezco le van a dar un capital a tal o tal persona y muchas veces esa persona la nombramos como nuestro cónyuge y si nos divorciamos, pues tal vez pienso en actualizar esas cláusulas para que los beneficiarios sean la persona que yo quiero y no haya problemas en ese sentido. Y bueno, finalmente, de manera general, tomo precauciones para evitar sorpresas. Pienso en lo que deseo antes de fallecer, qué es lo que quiero que pase con mi patrimonio. Preveo el eventual fallecimiento de mi pareja. Otorgo un testamento, elijo la ley aplicable a mis disposiciones testamentarias. Preveo el costo fiscal de una transmisión de patrimonio y eso realmente es muy importante y les pongo un ejemplo, un último ejemplo real. Una señora fallece sin tener descendencia, no tiene hijos, no tiene sobrinos, nada. Entonces le deja su casa a la persona que la cuidó durante toda su vejez. Entonces una persona pues obviamente de recursos muy inferiores. Le deja su casa que valía más o menos 1.000.000 de euros en aquella época. Y esta persona recibe entonces como herencia la casa, pero se le impone el no venderla porque la señora se la dejó con la condición de no vender la casa porque era su casa. Bueno, ¿qué pasa? Que la heredera se encuentra en una situación en la que recibe una casa que vale mucho dinero y que tiene que pagar. Ya dijimos cuál es la tarifa para una persona que no se tiene ningún parentesco, 60%. Ella tiene que pagar 60% del valor de la casa y no la puede vender porque se le impuso para recibir la herencia que no la podía vender. Entonces se encuentra con una deuda astronómica de impuestos sobre sucesiones sin tener obviamente los fondos para pagarlas. Entonces la planeación del costo fiscal de una transmisión en caso de sucesión es muy importante. Y bueno, si tengo bienes o cuentas en el extranjero, me informo sobre cuáles son mis obligaciones y eventualmente sobre cuál es el costo fiscal. Próxima diapositiva, por favor. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por haber asistido a este webinar. Muchas gracias, Karen. Muy interesante. No sé si tenemos algunas preguntas que nos hayan registrado ya en el chat para transmitírselas a Karen, o si todo estuvo excelentemente bien explicado, que no necesitamos preguntas. Adelante. Yo tengo una pregunta. Sí. Hola, muchas gracias, licenciada Karen. Excelente la ponencia. Mencionas el impuesto por transferencia de bienes inmuebles en Francia, 60%. ¿Cuál es el monto, el porcentaje en México? Mira, el impuesto del 60% es en Francia equivale a los derechos de sucesión, se llama, que es el impuesto sobre la sucesión. El 60% es solamente para las personas con las que no tienes ningún parentesco, en caso de fallecer. En México no existe el impuesto sobre las sucesiones como tal. En México existe cuando hay una sucesión, y bueno, eso es súper importante, tu pregunta es muy interesante porque en México, cuando hay una sucesión, vas a pagar diferentes impuestos en función del estado, pero en general se va a pagar el IVA y todo esto lo va a regularizar el notario. Es decir, que es el notario por el cual vas a tú pagar
tus impuestos en México. Entonces vas a pagar el IVA, vas a pagar un impuesto que se llama ISAI, Impuesto sobre las Adquisiciones Inmobiliarias, que es, si mal no recuerdo, no recuerdo el porcentaje, varía por estado, pero es más o menos del 15%. A verificar con tu notario si tienes una cuestión en México, pero no existe en México el impuesto sobre las sucesiones como lo existe en Francia. Y es por eso que cuando tengo clientes que se presentan con una herencia en México y que viven en Francia, es decir, que tienen que pagar impuestos en Francia, no es posible hacer una imputación del impuesto que se pagó en México e imputarlo en Francia para reducir ese monto que ya se pagó, como puede ser el caso si existe una convención fiscal. Como no es la misma naturaleza del impuesto, no lo puedes tú imputar lo que pagaste en México sobre lo que imputaste en Francia. Entonces es una cuestión muy importante y por eso es muy importante prever la transmisión para también prever cuál va a ser el régimen fiscal al que tú vas a estar sometido. Ok, muy bien, muchísimas gracias. ¿No? ¿De qué? Tengo una pregunta que sale quizás un poco de la presentación, pero quizás la abogada sepa. Si se produce un divorcio de una pareja franco-mexicana a un año de que la pareja mexicana haya recibido la naturalización en Francia, ¿se pierde la naturalización? No, a ver, si sale, eso es derecho de inmigración, pero no se pierde la naturalización. No, la naturalización es algo que tú adquieres y es un derecho personalísimo que ya no puedes perder. La puedes perder por otras circunstancias, que son, no sé, creo que existen traición a la nación, cosas así, pero no por divorcio. De nada. Pues los comentarios son felicitaciones. Ay, pues muchas gracias. De verdad que es un tema bien complicado y muy largo, entonces se me hizo, bueno, sí, es complicado hablar de eso en una hora, pero bueno, fue así como que tips por aquí y por allá para que tengamos en alguna parte de nuestra cabeza qué es lo que hay que hacer si algún día tenemos un problema. No, muy completo, muy bien explicado. Te agradecemos enormemente. Te invitamos a seguir participando con nosotros en los eventos de la Cámara. Voy a pasar un slide para invitarlos. El 31 de marzo tenemos el 7º Foro de Negocios, que es la reunión anual. Sí. De profesionistas, empresarios, emprendedores. Nos van a acompañar directores de empresas. Ellos son mexicanos trabajando con puestos directivos en empresas europeas que nos van a comentar cómo ha sido su experiencia. Van a reclutar también, nos pueden acompañar con su CV. Hay varias empresas que les vamos a entregar los CVs y también van a estar expertos para hablarnos de emprendimiento. Va a haber abogados, va a haber expertos contables, expertos también de fiscalía, de patrimonio, un banco, el CSI Iberbanco, para poder resolvernos dudas sobre emprendimiento, sobre finanzas personales, sobre el camino de un mexicano radicando en Europa, cómo podemos avanzar en nuestros temas personales de desarrollo, comerciales. Los invitamos a participar. ¿Y qué les parece si nos tomamos la foto de familia también? Si nos permiten prender su cámara para salir todos en la foto. Ivette que nos acompaña también, si tienes algunos comentarios. Y bueno, vamos a tratar de tomar muy buenas fotos para... No sé si Ivette estás tomando también. María Rosa, aquí las presento. Muchas gracias a todos por participar en todos los eventos de la Cámara. Nos vemos el 31 de marzo. Será un placer saludarlos a todos y seguir en contacto en nuestras redes para todos los eventos que tenemos planeados para este año. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, buenas noches.